Muy buenos días para todos y para todas. Agradezco mucho la asistencia de ustedes y su puntualidad. En nombre del doctor Frido Levallén, comisionado presidente, quiero presentarles un cordial saludo de bienvenida a la jornada de capacitación de evaluación del desempeño laboral del primer semestre del 2020. El día de hoy, yo, Diana Martínez, quien hago parte de la Dirección de Administración de Carrera Administrativa, expondré los criterios definidos para adelantar el proceso de evaluación de desempeño laboral y socializaré las funcionalidades del aplicativo EDLA, pues es el aplicativo dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el registro de todo el proceso de evaluación del desempeño en el marco de la implementación del sistema tipo reglamentado por el Acuerdo 617 del 2018 con el fin de dar cumplimiento a la evaluación del primer semestre. Agradecemos a todos su participación en la presente jornada. Como primer punto, se debe indicar que la evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión objetiva y permanente encaminada a valorar las contribuciones individuales y el comportamiento de los evaluados, midiendo el impacto, bien sea positivo o negativo, en el logro de las metas institucionales. Dentro del proceso de evaluación del desempeño participan varios actores. Me referiré a los que tienen un rol activo en el aplicativo de EDLA. El primero, pues, es el jefe de personal, quien es el encargado de la administración del aplicativo al interior de la entidad. Es decir, él se encarga de crear usuarios, de crear las metas, dependencia, entre otras funcionalidades que vamos a ver más adelante. Por otro lado están los evaluadores, que según lo establecido en el anexo técnico del Acuerdo 617, deben ser los superiores inmediatos y contar con un grado igual o superior al del evaluado. Adicionalmente, se establece que el responsable de realizar el proceso de evaluación deberá ser un funcionario de libre nombramiento y remoción. Pero en el caso que este superior inmediato sea un funcionario de carrera o esté en periodo de prueba o sea un funcionario en calidad de provisional, el jefe de personal deberá conformar una comisión evaluadora con ese superior inmediato y un funcionario de libre nombramiento y remoción que actuarán como un solo evaluador en todo el proceso de evaluación. Y pues obviamente están los evaluados. Por otro lado, se debe indicar que el Acuerdo 617 establece 4 fases, las cuales son concertación de compromisos, seguimiento, evaluaciones parciales y calificación definitiva. Bueno, con respecto a la primera fase, que es la referente a la concertación de compromisos, se debe indicar que esta concertación se debe realizar dentro de los 15 días hábiles siguientes al inicio del periodo de evaluación, bien sea el periodo anual o de la posesión del servidor que se encuentra en periodo de prueba según corresponda. Dentro de esta fase de concertación de compromisos se van a concertar 2 tipos de compromisos. Uno son los funcionales, los otros son los comportamentales. Con respecto a los compromisos funcionales, son los resultados, productos o servicios susceptibles de ser medidos y verificados que deberá cumplir el servidor en el periodo de evaluación respectivo de conformidad con los plazos y condiciones establecidas en la fase de concertación. Acá se debe indicar que para el periodo ordinario o el periodo anual, estos compromisos deben ser entre 1 y 5 compromisos. Es decir, que si un evaluador determina que con solo un compromiso podrá medir el desempeño de un funcionario, lo va a poder hacer. O pues máximo podrá concertar 5 compromisos. Con respecto al periodo de prueba, va a ser entre 1 y máximo 3 compromisos. Con respecto a los compromisos comportamentales, se tendrán en cuenta las competencias, las habilidades, las actitudes, los conocimientos, rasgos y motivaciones. Frente a estos compromisos, si no hay distinción alguna entre el número de compromisos que se deben concertar, la norma nos dice que deben ser entre 3 y 5 compromisos. La segunda fase, como les decía, es la de seguimiento, que es la verificación del avance del cumplimiento o incumplimiento de los compromisos durante la totalidad del periodo de evaluación. Acá es muy importante que se tengan en cuenta
que por medio de las evidencias que aporten tanto los evaluados como los evaluadores, se va a soportar la calificación al final del periodo. Es decir, se deben estar retroalimentando esos compromisos, deben ser constantes, como les digo, va a ser el soporte de la calificación que se obtendrá al final de todo el proceso de evaluación. Adicionalmente, la norma también nos indica que si de pronto un evaluador con todo el seguimiento que realiza evidencia que un evaluado no está cumpliendo con las expectativas, está teniendo un bajo desempeño, él podrá proponer o fijar unos compromisos de mejora individual con el cual se va a sentar con su evaluado, pues van a hablar de las falencias y demás y van a acordar unos compromisos que le permitan al evaluado pues subir o mejorar su desempeño. Ya la tercera fase, que es la relacionada con las evaluaciones parciales, digamos, el periodo ordinario de evaluación va desde el 1 de febrero al 31 de enero del siguiente año, pero para obtener la calificación definitiva, la norma nos establece que se deben realizar 2 evaluaciones parciales semestrales. La primera va desde el 1 de febrero al 31 de julio y la del segundo semestre va desde el 1 de agosto al 31 de enero del siguiente año. Estas evaluaciones se deberán producir dentro de los 15 días siguientes a su vencimiento. También se pueden presentar diferentes situaciones dentro del proceso de evaluación que dan pie a unas evaluaciones parciales eventuales. Estas causales, la primera de ellas es pues por cambio de evaluador, es decir, si un superior inmediato, un evaluador se retira de la entidad, él deberá dejar a todos sus evaluados por el periodo que se desempeñó como evaluador y esta evaluación la deberá realizar el mismo día de su retiro. Por otro lado, está la causal de cambio definitivo de empleo por traslado o reubicación. Esta es si por necesidad de servicio yo evaluado con mi mismo grado, mi mismo nivel, voy a ser trasladado a otra dependencia. Pero pues mis funciones no van a cambiar, no van a cambiar. Entonces es muy importante que la tengan en cuenta y no confundan este motivo con los traslados o con los encargos o las comisiones de servicios porque se registran en el aplicativo estas evaluaciones de una manera diferente. Entonces, pues, una es, como les digo, cambio de empleo por traslado o reubicación. La siguiente causal es cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones por el cargo, de las funciones del cargo por un término superior a 30 días calendario. Acá entran las licencias, las incapacidades y como les hablaba anteriormente, acá entran los encargos y entran las comisiones de servicios. Entonces, sí es muy importante, como les decía, que no las confundan. Entonces, si se presenta un traslado, se deberá realizar por el motivo que vimos anteriormente, pero si se presenta un encargo o una comisión, se deberá registrar una evaluación parcial eventual por separación del cargo por más de 30 días y la razón será o asumir o finalizar un encargo o iniciar o terminar una comisión. Por otro lado, otra de las causales para generar estas evaluaciones parciales eventuales será la separación temporal del empleo público con ocasión de un nombramiento en periodo de prueba. Esto es en estos momentos que se están presentando tantas convocatorias y tantos concursos, muy probable que alguien que ostente derechos de carrera, pues se haya ganado un concurso y quiera irse a realizar ese periodo de prueba en esta otra entidad. Entonces, antes de que se vaya a esa entidad a realizar su periodo de prueba, se le deberá realizar una evaluación parcial eventual en su entidad de origen por este motivo. Separación temporal del empleado público con ocasión de un nombramiento de prueba. Entonces, es muy importante que la tengan en cuenta que antes de que se vaya esta persona, deberán realizarle la evaluación por este motivo. Por otro lado, siempre que se realice alguna evaluación parcial eventual por alguno de los motivos que vimos anteriormente, para cerrar el periodo de evaluación restante, siempre se deberá realizar una evaluación parcial eventual por lapso comprendido entre la última evaluación, si la hubiere, y el final del periodo. Entonces, es muy necesario y muy importante que lo tengan en cuenta, porque muchas veces para cerrar el periodo utilizan otro tipo de evaluación que realmente no corresponde. Entonces, les repito,
Siempre que se realice una evaluación parcial eventual para cerrar el periodo de tiempo que haga falta para terminar el semestre, se deberá realizar otra evaluación parcial eventual por lapso comprendido entre la última evaluación, si lo hubiera, y el final del periodo semestral a evaluar. Entonces, la norma nos establece que estas evaluaciones se deberán producir dentro de los 10 días hábiles siguientes a que se haya presentado la situación. La única que no le aplica esta condición, como les decía en un primer momento, es el cambio de evaluador. Acá, si el evaluador, la evaluación se deberá realizar el mismo día en que el evaluador se retire de la entidad. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta al momento de, pues, todos los evaluadores registrar las evaluaciones. Con respecto al periodo de prueba, pues también se pueden presentar diferentes situaciones que dan pie a las evaluaciones parciales. La primera de ellas es cambio de evaluador, que aplica de la misma manera como vimos en las evaluaciones del periodo ordinario. La segunda es interrupción del periodo de prueba por un lapso igual o superior a 20 días. Acá se debe tener en cuenta que si la persona que está en periodo de prueba por alguna razón debe separarse de su cargo, debe interrumpir el periodo de prueba, esta evaluación solo aplicará si esa separación se realiza por un lapso igual o superior a 20 días continuos. Y adicionalmente se debe tener en cuenta que si se presenta esta situación, el periodo de prueba pues se va a prolongar en la misma cantidad de días que la persona pues no estuvo en su cargo. Y finalmente, como les decía, aplica lo mismo que la evaluación parcial, que las evaluaciones del periodo anual. Si se presenta alguna evaluación parcial, para cerrar el periodo de evaluación, siempre se deberá cerrar por otra evaluación parcial con el motivo, el lapso comprendido entre la última evaluación y el final del periodo. Entonces, siempre es muy importante que lo tengan en cuenta. Ya con respecto a la cuarta fase, que es la calificación definitiva, se debe indicar que pues, el periodo ordinario o el periodo anual inicia desde el 1 de febrero y termina el 31 de enero. El periodo de prueba pues, consta de un término de 6 meses o 180 días, y para generar la calificación definitiva se deberá efectuar dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada periodo. Ya con respecto a los porcentajes de evaluación, entonces, como veíamos, son dos tipos de compromisos los que se concertan. Unos son los compromisos funcionales, los otros son los compromisos comportamentales. Los compromisos funcionales tienen un peso porcentual del 85%, los comportamentales tienen un peso porcentual del 15%. Por otro lado, se debe tener en cuenta que con el anterior acuerdo que regía para la evaluación del desempeño laboral, el resultado de la evaluación de gestión por áreas y dependencias, ese resultado tenía un peso porcentual que influía en la calificación definitiva de los funcionarios. Pero ahora con el acuerdo 617, este resultado no tiene ningún peso porcentual, simplemente va a ser un insumo que van a tener los evaluadores al momento de concertar los compromisos. Entonces, pues es necesario que lo tengan en cuenta. Con respecto a las escalas de calificación, se debe indicar que si el resultado de la evaluación de un funcionario es mayor o igual al 90%, el resultado de esta evaluación va a estar en un nivel sobresaliente. Si el resultado de esa evaluación está en un rango mayor al 65% y menor al 90%, ese nivel va a ser satisfactorio, y si es menor o igual al 65%, el resultado va a ser un nivel no satisfactorio. Con respecto a las personas que obtienen un nivel sobresaliente, se debe indicar que, pues primero, si están en periodo de prueba, van a poder adquirir los derechos de carrera administrativa. Ya las personas que ostentan derechos de carrera, si obtienen un resultado en sobresalientes, pues van a poder acceder a los encargos, acceder a las comisiones y pues acceder a los diferentes beneficios que tenga la entidad. Por otro lado, si el resultado se obtiene un nivel satisfactorio, de igual forma, si la persona está en periodo de prueba, va a poder adquirir los derechos de carrera, tanto para ingreso como para el ascenso. En el caso que ya ostente derechos de carrera, pues va a poder permanecer en el servicio y conservar los derechos de carrera, y pues van a tener la posibilidad de ser encargados. Y ya con respecto a la calificación no satisfactoria, pues van a
van a separarse de la carrera administrativa, van a perder los derechos inherentes a ellas, van a ser retirados del servicio. En el caso que estén en encargo, van a perder el encargo y deberán regresar al cargo en el que se ostentan los derechos de carrera. Con respecto a los recursos, es muy importante que se tenga en cuenta que contra las evaluaciones parciales o semestrales o las evaluaciones parciales eventuales no procede ningún recurso. Los recursos de reposición únicamente procederán sobre el resultado de la calificación definitiva. Para esto se debe tener en cuenta lo establecido en el decreto Ley 760 del 2005 en los artículos 35, 36 y 37. Ya frente a las comunicaciones y notificaciones se debe indicar que el resultado de las evaluaciones parciales semestrales o las parciales eventuales deberán ser comunicados. Los únicos que se deben notificar son los resultados de la calificación definitiva. Y con respecto a los impedimentos y recusaciones, se debe tener en cuenta que si un evaluador se identifica que pues, está cumpliendo con alguna causal que le genere un impedimento, él deberá comunicárselo o deberá declararse impedido frente al jefe de la entidad, que deberá ser el encargado de establecer si ese impedimento procede o no procede, y pues él deberá ser quien nombre al evaluador que va a hacerse cargo de la evaluación de ese evaluado, pues que en donde se está presentando el impedimento. Por otro lado, también si es el evaluador el que evidencia que existe una causal de impedimento, entonces él podrá presentar de igual forma al jefe de la entidad, pues todos sus argumentos con los cuales van a soportar ese impedimento, y pues de igual forma va a ser este jefe de la entidad el que determine si ese impedimento procede o no procede, y pues nombrará al nuevo evaluador que se hará cargo de ese proceso de evaluación. Todo esto se encuentra contemplado en el decreto Ley 760 del 2005 y en el Código del Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo. Ya, por otro lado, como les he hablado en el transcurso de la charla, el acuerdo que rige todo el proceso de evaluación del desempeño es el acuerdo 617. Pero adicionalmente este acuerdo tiene un anexo técnico. Entonces, siempre para realizar alguno de los procesos que acabamos de ver, es muy importante que tengan a la mano el acuerdo como el anexo técnico, pues ahí es donde se fijan todos los lineamientos que se deberán tener en cuenta para todas las fases del proceso de evaluación del desempeño laboral. Por otro lado, se debe tener en cuenta que el aplicativo que dispuso la Comisión Nacional del Servicio Civil con respecto al registro de todo el proceso de evaluación del desempeño laboral, pues es el aplicativo EDLA, que ya vamos a entrar a revisar en un momento. Entonces, pues, de esta manera terminamos como la primera parte de la presentación, que hacía referencia a la parte funcional, un poco de la norma, un poco de saber pues cuál es la funcionalidad de la evaluación del desempeño laboral y pues las diferentes situaciones que se pueden presentar en todo el proceso. Por otro lado, pues quería de pronto referirme a algunas preguntas frecuentes que nos llegan constantemente a la comisión y pues quería como compartirlas con ustedes. La primera de ellas hace referencia a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Entonces, frente a esta emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional expidió el decreto 491 del 2020, que se refiere más que todo en su artículo 14 a las personas que se encuentran en listas de elegibles en firme, en la cual se dispone que los nombramientos y las posesiones para estas personas se realizarán en los términos y condiciones señalados en la normatividad vigente aplicable a la materia. Durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, estos servidores públicos estarán en una etapa de inducción y el periodo de prueba iniciará una vez se termine la emergencia sanitaria. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Estas personas que están en etapa de inducción, a ellos no se les deberá concertar compromisos, sino únicamente hasta que termine la emergencia sanitaria y pues inicien esos periodos de prueba.
Por otro lado, es necesario indicar que con la emergencia sanitaria no se ha frenado todo el proceso de evaluación de desempeño laboral. Todos los términos siguen de acuerdo a lo que fija la norma, entonces pues es muy importante que lo tengan en cuenta y pues en el caso de que se requieran realizar ajustes a los compromisos que se concertaron, se deberá verificar muy bien las condiciones que establece el anexo técnico, porque únicamente se podrán realizar los ajustes a los compromisos concertados si se cumplen las causales que establece dicho anexo. Entonces, es muy importante que lo revisen para, pues, verificar si efectivamente aplica un ajuste de compromisos o no. Por otro lado, otra de las preguntas frecuentes que nos pueden llegar a nosotros es si durante el tiempo que el nominador resuelve una solicitud de recusación, se puede originar otro evaluador. Entonces, la respuesta frente a esta pregunta es no. Durante el tiempo que se resuelva dicha recusación, seguirá actuando el jefe inmediato o la comisión evaluadora según sea el caso, como responsable de realizar el proceso de evaluación del desempeño laboral hasta que la instancia donde el servidor público con derechos de carrera administrativa formuló la recusación se pronuncie al respecto. Otra de las preguntas que nos llegan a nosotros es, cuando no se concertan los compromisos laborales en razón a una incapacidad presentada por el funcionario durante el periodo de evaluación de desempeño laboral, el funcionario obtendrá una calificación en el porcentaje mínimo en el nivel satisfactorio. Entonces la respuesta es no. Para el caso de que un funcionario que se encuentre en incapacidad, se precisa que una vez culmine esta, se llevará a cabo la concertación de compromisos y la calificación definitiva corresponderá a los días efectivamente elaborados por el funcionario. Otra pregunta que nos llega a nosotros es si se presenta cambio de evaluador estando en curso el periodo anual de la evaluación del desempeño laboral, es procedente modificar o ajustar los compromisos funcionales pactados con el anterior evaluador. Entonces la respuesta es no. Como les decía anteriormente, es muy importante que ustedes revisen el anexo técnico y las condiciones que se establecen para poder ajustar los compromisos. Entonces, dentro de esas causales no se encuentran cambio de evaluador. Entonces, es decir, el funcionario que entrante o el que asume ese proceso de evaluación, el nuevo evaluador, tendrá que realizar las evaluaciones de acuerdo a los compromisos que se concertaron en un primer momento. Por otro lado, otra pregunta para que tengan en cuenta es, en una dependencia que estuvo sin jefe inmediato durante un mes, es decir, 30 días laborales, ¿quién haría esa evaluación? ¿O quién sería el responsable de hacer esa evaluación por ese periodo de tiempo? Entonces, ese responsable sería el jefe inmediato que actúa como evaluador entrante. Debe retomar ese tiempo y con base en las evidencias deberá hacer la evaluación de desempeño laboral de los empleados a su cargo. Pero por otro lado, si el término durante el cual la dependencia se encuentra sin jefe inmediato es superior a 30 días, le corresponderá al superior jerárquico realizar la evaluación basada en las evidencias acopladas y aportadas por el evaluado. Otra de las preguntas frecuentes es si un empleado se encuentra en una comisión de servicios en otra entidad, ¿cómo deberá ser evaluado? Entonces, la respuesta será que estos empleados serán evaluados y calificados por la entidad en la cual están en comisión con base en el sistema que rija para la entidad, en donde se encuentren vinculados de forma permanente. Esta evaluación será remitida a la entidad de origen, esto basado en el artículo 60 del decreto 1227 del 2005. Ahora bien, si un funcionario se encuentra en una comisión de servicios en un cargo de libre nombramiento y remoción de gerencia pública, deberá ser evaluado a través de los acuerdos de gestión, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 909 del 2004. Y por último, quería también referirme a esta pregunta. ¿Es posible evaluar a los servidores nombrados en provisionalidad? Entonces, frente a esto, la comisión se pronunció en un criterio unificado
en el cual determina que no existe norma expresa que prohíba que se evalúen a los funcionarios que se encuentran en provisionalidad. La evaluación resulta procedente como política institucional dentro de un marco de apoyo y seguimiento a la gestión de la entidad, ya sea a través de los instrumentos diseñados por la entidad o tomando como referente los establecidos por la Comisión Nacional de Servicio Civil, aclarando que dicha evaluación en ningún caso genera los privilegios que la ley establece para los servidores públicos que ostentan derechos de carrera administrativa, ni el acceso a los incentivos previstos en la entidad para servidores escalafonados. Es importante precisar que los instrumentos de evaluación que se diseñan o adopten como política de cada institución para calificar el desempeño de los mencionados servidores públicos que se encuentran en calidad provisional no estarán sujetos bajo ninguna circunstancia a la aprobación o validación de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, pues como les decía, quería hablarles un poco de estas preguntas que nos llegan a nosotros frecuentemente. Ahora bien, vamos a entrar a mirar como tal el aplicativo y las diferentes funcionalidades y los diferentes roles que se pueden llegar a tener en él. Bueno, vamos a mirar en primera medida lo referente al rol de jefe de personal. Acá se debe tener en cuenta que para tener un usuario de rol de jefe de personal es necesario que nos envíen a nosotros como comisión por medio de la ventanilla única, que más adelante les indicaré cómo podrán acceder a ella. Nos deberían enviar la solicitud indicando el nombre completo del funcionario que va a tener el rol de jefe de personal, el número de documento, el correo electrónico y un número telefónico. Con eso nosotros procederemos a atender esa solicitud y crear el usuario. Pero el otro lado se debe indicar que siempre que se crea un usuario, el aplicativo les asigna como nombre de usuario el número de documento de identificación y en contraseña pues es ese mismo número de documento de identificación. Entonces acá vamos a entrar con un rol que ya tenemos creado previamente. Ahora bien, siempre que se ingrese al aplicativo es muy importante que revisen el rol por el cual quieran desarrollar alguna funcionalidad o algún proceso. Entonces, para este caso, como les decíamos, vamos a realizar el proceso con el rol de jefe personal. Entonces, lo seleccionamos. Cuando se ingresa por el rol de jefe personal, se va a habilitar esta pantalla en donde se va a indicar las funcionalidades de inicio, periodos, dependencias, metas, usuarios, ausentismos, evaluaciones y calificación y cargar usuarios. En la primera pestaña que encontramos que es inicio, pues acá únicamente si la persona, el funcionario, estima necesario que deba modificar la contraseña, lo va a poder realizar por medio de este botón, en el cual pues deberá ingresar la nueva contraseña, confirmarla y posteriormente darle clic en guardar contraseña. Que es muy importante que tengan en cuenta que nosotros como comisión únicamente restablecemos las contraseñas de los jefes de personal. Ya si se le olvida la contraseña a algún otro funcionario, bien sea un evaluador o una evaluada, deberán comunicarse con los jefes de personal de su entidad para poder restablecer esta contraseña. Con respecto a los periodos, a la pestaña periodos, acá se debe indicar que esta información es más de carácter, como bien les decía, informativa, en donde se van a indicar pues cuáles son las fechas que se tienen para realizar las diferentes fases del proceso de evaluación del desempeño que vimos en la primera parte de la presentación. Entonces, pues, concertación de compromisos, seguimiento, la duración del periodo para la evaluación del primer semestre, cuánto tiempo tengo para realizar esa evaluación del primer semestre, de igual forma para el segundo semestre. Entonces, digamos que esta pestaña es muy importante que el jefe personal la esté revisando para que pueda tener un control sobre pues, las evaluaciones y las fechas que se deberán realizar en todo el proceso. Ya con respecto a las dependencias, entonces acá sí es de acuerdo a la estructura organizacional de la entidad, se deberá crear las dependencias de la entidad. Entonces, para esto, pues se deberá digitar el nombre
se le deberá asignar el código de la dependencia. Una vez yo lo guarde, en la parte derecha de la pantalla se me va a habilitar pues toda la información de las dependencias que están creadas en la entidad y pues voy a tener las opciones para editar o para inactivar esa dependencia. Por otro lado, por la opción de metas, entonces se deberán diligenciar las metas de conformidad con los planes, programas, proyectos y planes operativos anuales encaminadas al cumplimiento de los objetivos y propósitos de la entidad. Entonces acá se deberán crear las metas de cada una de las dependencias que creamos en el paso anterior. Para crear estas metas, pues yo tendré que seleccionar el periodo de esa meta, la dependencia a la cual le voy a asociar la meta, digitar la meta y una vez yo le dé clic en guardar, me va a reflejar el aplicativo en la parte derecha de la pantalla toda la información de la meta en cuanto a periodo, la descripción de la meta, a cuál dependencia está relacionada esa meta, el estado de la meta y las opciones de editar o cambiar de estado. Ya en la pestaña de usuarios me va a habilitar otras tres opciones. La primera de ellas es tabla de usuarios. Acá el jefe de personal va a poder, si quiere por un lado, poder filtrar las personas que pertenecen a una misma dependencia. Entonces para esto deberé seleccionar la dependencia, darle clic en buscar y el aplicativo me va a reflejar pues todas las personas que están asociadas a esa dependencia. Por otro lado, si yo lo que quiero es buscar a un funcionario en particular, tendré que digitar el número de documento, darle clic en buscar y pues me va a aparecer reflejado en la pantalla pues toda la información de ese funcionario y me va a habilitar estos 6 botones azules. El primero de ellos es detalle, donde pues simplemente hay una descripción del usuario. El segundo es editar, entonces acá siempre que se presente alguna situación por un lado, si hay un encargo, pues como les decía en la primera parte de la presentación, se le deberá realizar la evaluación parcial eventual por el motivo de separación de cargo por más de 30 días y la razón asumir o finalizar un encargo. Después de que se realice esa evaluación, se deberán comunicar con el jefe de personal para indicarle que ya sería posible realizar la edición de ese funcionario. Entonces, el jefe de personal deberá realizar la edición como tal de ese usuario, en el cual pues deberá modificar muy seguramente la naturaleza, el tipo de nombramiento. Entonces acá se le deberá diligenciar si es un encargo en vacancia definitiva, si es un encargo en vacancia temporal o la diferente situación administrativa que se haya presentado. Entonces acá vamos a seleccionar encargo en vacancia definitiva y es muy importante que si se presenta un encargo, adicionalmente el jefe de personal deberá editar la fecha del periodo de evaluación, debido a que cuando se presenta un encargo se deberá realizar una nueva concertación de compromisos y las fechas de esa nueva concertación de compromisos van ligadas a la fecha que edite el jefe de personal. Entonces, como les decía, siempre que se presente un encargo, el jefe de personal deberá realizar la edición del usuario, indicando pues cuál va a ser los datos del cargo en el que se asumió ese encargo y adicionalmente editar la fecha del inicio del periodo de evaluación. De esta misma forma también es muy importante que el jefe de personal tenga en cuenta que cuando una persona termina el periodo de prueba, entonces una vez ya se le haya generado la calificación definitiva, deberá realizar la edición del usuario, por lo cual tendrá que colocarle la información correspondiente al cargo, ya está en naturaleza carrera administrativa y ya estará inscrito en carrera administrativa. Adicionalmente, se deberá modificar este campo relacionado con la pregunta de si está en periodo de prueba, entonces ya se le deberá marcar que no, y se deberá determinar si el periodo de evaluación va a iniciar a partir del 1 de febrero. Con esto es importante referirse a lo que establece el acuerdo 617, en el cual nos indica que
El periodo ordinario de las personas que terminan periodo de prueba iniciará al día siguiente de la firmeza de la calificación de ese periodo de prueba. Entonces, esa fecha del día siguiente de la firmeza de esa calificación de periodo de prueba, pues será la que se edite en este campo. Y pues dentro de los motivos por los cuales los periodos no inician a partir del 1 de febrero, pues están terminación del periodo de prueba, puede ser también por terminación de una vacancia temporal, por regreso de unas vacaciones, regreso de una incapacidad, regreso de un encargo, regreso de una comisión de servicios, regreso de una licencia, suspensión del ejercicio del cargo u otro. Entonces, pues siempre que se presente alguna situación administrativa es muy importante que después de que realicen la evaluación parcial eventual por el motivo correcto, se comuniquen con el jefe de personal de la entidad con el fin de que éste realice la edición del usuario. Acá con respecto al botón de crear o editar, entonces, cuando el jefe de personal quiera realizar la creación de un nuevo usuario, deberá relacionar toda la información correspondiente referente al tipo de documento, número de documento, género, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, el departamento en el cual se ubica el cargo, el municipio, el correo electrónico y un número de contacto. Adicionalmente, deberá responder la pregunta de si este usuario va a ser de un contratista o no. Acá es necesario referirse a que los contratistas únicamente van a poder tener el rol de cargador. Sí, ellos no van a poder ni ser evaluados ni evaluadores. El rol de cargador simplemente va a ser un apoyo para los jefes de personal y pues en este rol solo van a poder realizar la creación de metas, de dependencias y registrar los ausentismos. Ellos no van a tener ninguna otra funcionalidad en el aplicativo EDLA. Por otro lado, si se responde a esta pregunta que no es un contratista, entonces el jefe de personal deberá realizar el registro de la información referente a nivel, naturaleza, tipo de nombramiento, a la dependencia, y adicionalmente deberán tener en cuenta que el aplicativo les va a realizar esta pregunta, que si el evaluador es susceptible de evaluación. Entonces, esta pregunta únicamente se deberá contestar para los funcionarios que son de carrera administrativa, que ellos tendrán personal a su cargo, entonces ellos van a tener el rol de evaluador y de comisión evaluadora, y pues adicionalmente ellos pues al ser de carrera pues ya también van a ser susceptibles de evaluación. Entonces acá solamente para estas personas se va a relacionar el nombre de la dependencia que va a ser encargada de realizarle todo el proceso de evaluación a ese funcionario. En el caso que no sea el caso, pues simplemente se deja en blanco, no se responde esa pregunta. Ya adicionalmente se deberá diligenciar la información referente a la denominación del empleo, al código del empleo, al grado del empleo y las preguntas que vimos anteriormente, si está en periodo de prueba o si el periodo de evaluación inicia el 1 de febrero o no. Después de que se diligencie toda esta información, pues simplemente se tendrá que registrar el propósito principal del empleo de acuerdo al manual de funciones, darle clic en guardar y una vez se le dé clic en guardar, ya ese usuario estará creado y como les decía, el aplicativo les va a asociar el nombre de usuario y contraseña, el mismo número de documento de identificación. Por otro lado, también está la funcionalidad de movilidad, en la cual si algún funcionario, como les hablaba anteriormente en uno de los ejemplos, inicia un periodo de prueba en otra organización, en otra entidad. Entonces, a él previamente le debieron haber realizado la evaluación parcial eventual por el motivo correcto, y posteriormente el jefe de personal deberá realizar la inactivación de ese usuario y la entidad entrante o la entidad nueva pues va a poder realizar el proceso de movilidad con el cual se va a asociar el usuario de esa persona. Entonces, básicamente era
esta información, quería también mostrarles las diferentes funcionalidades que hablábamos de los botones azules. Ya vimos el botón de editar. Con este otro botón también es que el jefe personal va a poder cambiar de estado a los usuarios, es decir, los va a poder poner en estado inactivo y pues posteriormente la nueva entidad va a poder realizar el proceso de movilidad que acabamos de ver. Con este otro botón, pues se van a poder realizar el restablecimiento de las contraseñas. Entonces, como les indicaba anteriormente, los jefes de personal son las únicas personas que van a poder restablecer las contraseñas a los evaluados o evaluadores. Entonces, pues lo podrían hacer por medio de este otro botón. Está también el botón de administrar roles, con el cual el jefe de personal le va a poder asignar los roles a este usuario que se está creando, se está editando. Entonces, los roles son evaluado, evaluador, jefe de personal, cargador y comisión evaluadora. Entonces, siempre que vimos en la primera parte de la presentación cuándo se debe conformar comisión evaluadora. En el caso que aplique a los usuarios de estas personas que van a conformar la comisión evaluadora, se les deberá asignar este rol correspondiente con el fin de que en el momento que se realiza la concertación de compromisos, se habiliten los nombres de estas dos personas para asociarse a ese proceso de evaluación de desempeño de ese funcionario. Y ya el siguiente botón es el de ver evaluaciones. Con este botón, los jefes de personal van a poder verificar las evaluaciones del funcionario relacionado en un periodo determinado. Entonces, ya la siguiente pestaña es la de ausentismos. Entonces, también como vimos en la parte de las evaluaciones parciales eventuales, si una persona en periodo ordinario se retira de su cargo por un lapso igual o superior a 30 días continuos, pues primero se le deberá realizar la evaluación parcial eventual y posteriormente el jefe de personal deberá registrar el ausentismo de esa persona. Entonces, para registrarlo, se deberá realizar por medio de esta opción. Se deberá ingresar la fecha de inicio y de final de ese ausentismo y posteriormente el evaluador podrá realizar la evaluación que corresponda desde el momento que el evaluado se reincorporó a la entidad hasta el final del periodo del primer semestre o del segundo semestre, según corresponda. Ya. En esta pestaña de evaluaciones y calificaciones hace referencia a los diferentes reportes que se podrán descargar desde el aplicativo de DLA, para lo cual el jefe personal deberá seleccionar el periodo y seleccionar el tipo de reporte, dentro de los cuales se encuentran reporte de concertaciones aprobadas, reporte de concertaciones rechazadas, reporte de concertaciones creadas y pendientes de aprobación, reporte de concertaciones ajustadas, reporte de nuevas concertaciones, reporte de evaluados pendientes por concertación, reporte de evaluaciones por entidad y reporte de evaluaciones anuladas por la entidad. Una vez se seleccione el tipo de reporte que yo quiera generar, se le dará clic en la opción o en el botón generar reporte y el aplicativo me va a indicar pues toda la información referente a ese reporte. Adicionalmente pues se podrá descargar en formato Excel, con el cual pues se van a poder realizar los filtros y las diferentes modificaciones o ediciones que requiera el jefe personal para poder tener un mejor control de la información. Y ya la última opción es la de cargar usuarios. Esto de pronto con las entidades que hasta ahora pues están creando en el aplicativo de DLA y pues todavía tengan un número muy grande de funcionarios que no hayan sido registrados, podrán por medio de esta opción descargar un formato en Excel, relacionar toda la información que les indique ese Excel, esté todo prevalidado y esté todo diligenciado, se va a poder cargar ese Excel dentro de la plataforma y pues si toda la información se encuentra correctamente diligenciada, pues ya el aplicativo va a crear esos usuarios. Esto con respecto a todo el proceso y todas las funcionales que tiene el rol de jefe de personal. Entonces, ahora vamos a ver ya como tal el rol de evaluador. Entonces, si un evaluador apenas ingresa al aplicativo, se le va a reflejar esta pantalla con estas opciones.
inicio, compromiso y competencias, evidencias, compromisos de mejoramiento y la opción de evaluar. Entonces, la primera pestaña es inicio, en el cual aplica de igual forma que en el rol de jefe personal. Si se estima necesario, por medio de este botón se va a poder cambiar la contraseña. Por otro lado, el botón de compromisos y competencias. Entonces, acá entra a realizarse la primera fase del proceso de evaluación del desempeño. Entonces, para poder concertar los compromisos, el evaluador deberá ingresar el número de documento del evaluado al cual se le van a realizar esa concertación de compromisos. Una vez yo le doy clic en buscar, el aplicativo me va a arrojar la información referente a ese funcionario y adicionalmente me va a habilitar estas 4 opciones: concertar compromisos, ver compromisos concertados, ver compromisos propuestos por el evaluado y ajustar compromisos. Entonces acá, como lo que vamos a hacer es una concertación de compromisos, le daremos clic en la primera opción. Para concertar compromisos, yo primero deberé seleccionar el periodo para el cual van a aplicar estos compromisos. Para el ejemplo, voy a seleccionar el periodo 2019-2020. Adicionalmente, se verá responder la pregunta de si aplica comisión evaluadora. Entonces, como les he hablado en el transcurso de toda la presentación, en el caso que aplique comisión evaluadora, se deberá seleccionar la opción correspondiente, el cual me habilitará una lista desplegable con los nombres de las personas que, pues, previamente el jefe de personal les asignó el rol de comisión evaluadora. Entonces, en el caso que no aplique, pues yo no tendré que seleccionar la opción, la dejaré en blanco y seguiré con la siguiente pregunta, la cual indica que si la persona que está cargando, que está realizando este proceso de concertación de compromisos es el jefe no es el jefe inmediato. Entonces, esta pregunta solo se deberá responder en el caso de que se presente alguna recusación, algún impedimento o que se haya presentado el retiro del empleado responsable de evaluar. Entonces, únicamente se deberá seleccionar esta opción si la persona que está cargando esta concertación de compromisos no es el jefe inmediato. En el caso que sí sea el jefe inmediato, pues simplemente no se marca ninguna opción y se continuará ya con el cargue de los compromisos funcionales y comportamentales. Entonces, para ingresar los compromisos funcionales, se deberá picar en la opción correspondiente, la cual me va a habilitar una nueva pestaña emergente en donde tendré que relacionar primero una meta. Entonces, pues las metas que vimos previamente, el jefe de personal ya las había cargado desde su rol. Por otro lado, se debe tener en cuenta que hay algunas personas pues, que tienen cargos muy operativos y que efectivamente estos compromisos funcionales pues, no van a ir de la mano de las metas. Es el caso tal vez de un conductor que muy seguramente pues, a él se le realiza el proceso de concertación de compromisos, pero pues obviamente este compromiso no irá ligado a alguna meta de esa dependencia. Entonces, se debe tener en cuenta que las metas son uno de los insumos que pueden tener en cuenta los evaluadores para el proceso de evaluación del desempeño. Pero hay otros insumos como manual de funciones, el resultado de la evaluación de áreas y dependencias y pues todas las que marca el anexo técnico del acuerdo 617. Entonces, por eso siempre recalco que es muy importante que tengan a la mano siempre los 2 documentos. Entonces, ya después de que se relacione la meta correspondiente, ya como tal se tendrá que digitar el compromiso funcional. Entonces, acá el anexo técnico del acuerdo 617 nos indica cuáles son las condiciones que se deberán tener en cuenta para la formulación o construcción de estos tipos de compromisos. Estas condiciones son que pues debe realizarse con un verbo, debe iniciarse con un verbo, adicionalmente se debe asociar un objeto y finalmente deberá tener una condición de resultado, la cual pues está ligada a los principios de oportunidad y calidad. Acá yo tengo un ejemplo
Acá yo tengo un ejemplo. Entonces, si bien ustedes ven, está el verbo, está el objeto y está la condición de resultados. Una vez se diligencie el compromiso funcional, pues se le deberá asignar el peso porcentual. Para este ejemplo, entonces voy a asignarle un peso porcentual del 60. Voy a crear otro compromiso funcional al cual le voy a asignar un peso porcentual del 40%. Una vez yo les digite, me va a habilitar el aplicativo las opciones de editar y eliminar compromiso. Entonces, en este proceso lo podré realizar sin ningún inconveniente, teniendo en cuenta que los compromisos aún no han sido ni fijados ni aceptados por el evaluado. Una vez ya se fijen o se acepten, pues ya no se va a poder realizar esta edición. Por otro lado, pues se deberán concertar los compromisos comportamentales. Acá se deberá tener en cuenta que los dos tipos de decretos que están asociados en el aplicativo. Uno es el decreto 815 del 2018, el cual pues se aclara es el que se encuentra vigente, y el otro es el decreto 2539, que era el que se encontraba vigente antes del 815. ¿Por qué todavía se encuentra en el aplicativo el decreto 2539? Porque este solo aplicaría para las personas que están en periodo de prueba y que en el momento que salió el concurso, en el cargo pues, en el que ahorita están en ese proceso de periodo de prueba, pues se encontraba vigente el decreto 2539 y estas personas deberán ser evaluadas por el decreto que se encontraba vigente al momento que pues salió a concurso ese empleo. Pero para el resto de funcionarios, el decreto que se debe asociar siempre será el decreto 815. Bueno, entonces, pues les recalco, lo deberán tener en cuenta. Adicionalmente, antes de concertar compromiso, pues deberán revisar muy bien este decreto porque pues allí es donde se realiza la descripción de cada uno de los compromisos funcionales, se determinan cuáles van a ser las conductas asociadas de cada uno de esos compromisos y pues el evaluador tendrá que revisarlos muy bien para identificar pues con cuál compromiso es que realmente querrá evaluar el desempeño de sus evaluados. Ya una vez el evaluador los identifique, entonces para asignarlos, pues simplemente tendrá que darle en el botón de agregar, y agregar. Entonces, una vez ya haya identificado estos compromisos, el aplicativo les va a habilitar o les va a indicar esta pregunta de si es propuesto por el jefe de la entidad. Entonces, esto se encuentra también establecido en el anexo técnico del acuerdo, en el cual nos indica que el jefe de la entidad podrá proponer algunos compromisos, máximo 2 compromisos comportamentales que regirán para todos los funcionarios al interior de la entidad. Pero, pues, digamos, no es una condición obligatoria. En el caso que se presente la situación, pues simplemente el evaluador deberá aplicar en cuáles son esos compromisos que fueron propuestos por el jefe de la entidad. En el caso que no aplique, pues no se deberá seleccionar ninguna opción. Ya una vez se hayan diligenciado los compromisos funcionales y los compromisos comportamentales, entonces se deberá seleccionar o se deberá indicar qué tipo de concertación de compromisos es. Entonces acá siempre también recalco la importancia de tener a la mano el acuerdo 617 del 2018. En ese acuerdo, en el artículo 3, se cuáles son las situaciones que se pueden presentar al momento de concertar compromisos. La primera de ellas, que pues efectivamente haya un consenso entre las dos partes, haya una concertación de compromisos y pues para el caso pues se deberá seleccionar acá en tipo de concertación la opción de concertación por parte del evaluador y evaluado y pues después de que se concerten los compromisos por esta opción del rol evaluador, el evaluado deberá ingresar desde su usuario y aceptar esos compromisos. Pero adicionalmente el acuerdo, como les digo en el artículo 3, nos indica que se puede presentar la situación de que pues no haya concertación, haya ausencia de concertación. Entonces, es decir, el evaluador y el evaluado se sentaron, pero nunca llegaron de acuerdo, no llegaron a un acuerdo. Entonces, frente a esa situación, la norma determina que el evaluador
podrá fijarlos, es decir, ahí no será necesaria la aceptación del evaluado. Entonces, pues siempre, como les recalco, es muy importante que verifiquen bien el artículo para que identifiquen muy bien cuál es la situación que les aplica a cada proceso de evaluación del desempeño para poder de esta manera seleccionar la opción correspondiente. Por otro lado, también este artículo nos indica que si contados los 15 días hábiles que se tiene para realizar el proceso de concertación de compromisos, el evaluador nunca se pronunció. Entonces, en ese artículo nos dice que el evaluado podrá enviar su propuesta de compromisos dentro de los 2 días hábiles siguientes, con el fin de que el evaluador pues lo revise y determine si pues realmente esos van a ser los compromisos que se querrán conservar para el proceso de evaluación de desempeño de ese funcionario. Entonces, como les digo, no es que yo escoja la opción que a mí me parezca, sino no, deben revisar muy bien la norma y saber cuál es la situación y que se deberá seleccionar y pues la que va a aplicar para el proceso para todo el proceso de evaluación del desempeño. Entonces, para este tipo de concertación del ejemplo, voy a seleccionar la opción de concertación por parte del evaluador y del evaluado. Acá, como ustedes evidenciaron, yo seleccioné el periodo 2019-2020, el cual me va a habilitar esta fecha de concertación. Entonces, solo para el periodo 2019-2020 es que el aplicativo me pregunta, pues, cuál fue esta fecha. Debido a que, pues, en ese periodo de tiempo el aplicativo aún está iniciando, aún las entidades como se estaban acoplando a ingresar la información en el aplicativo y muy seguramente la concertación, pues, se hizo en los términos que establece la norma, pero lo habrán realizado de manera física. Entonces, por esa razón, solamente para ese periodo, esta fecha se habilitaba. Ya para el periodo 2020, esta fecha no se habilita y la fecha de concertación, pues efectivamente el aplicativo la va a relacionar con la fecha en la cual se cargaron los compromisos al aplicativo. Entonces, para este caso, voy a digitar una fecha concertar compromisos. Apenas yo le doy clic en concertar compromisos, él me va a preguntar que pues, si está seguro, yo le voy a dar clic en sí y pues me va a decir que se crearon los compromisos correctamente. Acá, como les indiqué, el tipo de concertación de compromiso fue concertados entre el evaluado y evaluador, el cual me determina que pues, el evaluado deberá ingresar desde su usuario con el fin de aceptar o rechazar esos compromisos. Entonces, para ingresar, el evaluador deberá ingresar también con su usuario y su contraseña al aplicativo, el cual, pues, aparecen varias opciones, pero estas las voy a detallar a final de la presentación. Acá simplemente quiero indicarles cómo es la manera de aceptar los compromisos. Entonces, el evaluado deberá ingresar, picar en esta opción de ver compromisos por aprobar. Acá me va a aparecer el listado de los compromisos que el evaluador me cargó y yo voy a tener la opción de aceptar compromisos o rechazar compromisos. Entonces, en el caso que yo rechace compromisos, entonces ahí entra a jugar lo que les indicaba que establece el artículo 3, en donde dice que hay ausencia de concertación y el evaluador va a poder fijarlas. Entonces, únicamente en los casos que el evaluador fije los compromisos, si el evaluado no está conforme con esos compromisos, él deberá enviar su reclamación ante la comisión de personal, quien es la única instancia que podrá resolver ese tipo de reclamaciones frente a la concertación de compromisos. Pero como les digo, en el único caso en que el evaluador fije los compromisos, en el caso que haya una ausencia de concertación de compromisos. Pero pues para el ejemplo, se van a aceptar estos compromisos, los confirmo, y ya una vez los acepte, por el botón de ver compromisos concertados, me va a aparecer toda la información correspondiente a esos compromisos y me va a aparecer también el botón de generar formato PDF. Con esta opción, pues me va a aparecer el formato con toda la información correspondiente del evaluado, del evaluador, los datos en el caso que aplique una comisión evaluadora, pues acá me van a aparecer los datos de esa persona.
Y pues también lo referente a los compromisos funcionales, a los compromisos comportamentales y los espacios para las firmas correspondientes. Este formato pues deberá ser impreso, enviado a el jefe de personal de la entidad, el cual va a anexarlos a la hoja de vida de cada uno de los funcionarios. Ya, entonces volvemos al rol evaluador para seguir haciendo todo el ejercicio. Entonces, ya vimos la opción de concertar compromisos, ya como les decía, en el caso que ya estén concertados, en el botón de ver compromisos concertados nos va a generar el PDF para imprimirlo. Acá en esta opción es ver compromisos propuestos por el evaluado. Entonces, como les mencionaba anteriormente, si dentro de los 15 días hábiles el evaluador no se pronuncia, el evaluado va a poder enviar su propuesta de compromisos dentro de los 2 días hábiles siguientes para que el evaluador los revise e indique si los acepta o no. Entonces, por esta opción es que el evaluador va a poder verificar esos compromisos que le envió el evaluado y deberá aceptarlos o rechazarlos. Ya este botón, otro botón es la opción que nos habilitará ajustar los compromisos concertados. Entonces, también como les indicaba anteriormente, deberán revisar muy bien el anexo técnico del acuerdo 617 en el cual se establecen cuáles son las situaciones que dan pie a un ajuste de compromisos. Entonces, cuando se requiera ajustar los compromisos por alguno de los motivos, como les digo anteriormente, dispuestos por el anexo técnico, los cuales son cambios en los planes institucionales o metas, separación temporal del cargo por un término superior a 30 días, asignación de funciones, cambio de empleo por traslado o reubicación, o por decisión de la comisión de personal frente a la reclamación de un evaluado. Como les decía, si el evaluado no está de acuerdo con los compromisos fijados, deberá enviar su reclamación ante la comisión de personal. Ella se pronuncia y en el caso que determine que estos compromisos deberán ser ajustados, pues se deberá realizar por esta opción. Entonces, para editar los compromisos, pues igual se deberá seleccionar el periodo correspondiente y el cual, pues, aquí podré editar un compromiso, podré eliminarlo, podré modificar el peso porcentual. De igual forma, podré eliminar los compromisos comportamentales y asignar otros, ya como disponga el evaluador, como les digo, si se cumple alguno de los motivos anteriormente descritos. Ya. Después de que los compromisos estén fijados, estén concertados, ya seguimos con el siguiente proceso o la siguiente fase del proceso de evaluación del desempeño, que es el de seguimiento, en el cual pues tendremos que relacionar las metas y en el caso que apliquen los compromisos de mejoramiento, los tendremos que registrar por esta opción. Entonces, con respecto a las evidencias, para poder cargarlas tendré que seleccionar el periodo correspondiente, digitar el número de documento del evaluado al cual le voy a asociar la evidencia. Una vez seleccione el nombre del evaluado, tendré que seleccionar el compromiso al cual le voy a asociar la evidencia. Entonces, también como les recalcaba en la primera parte de la presentación, el cargue de evidencias es responsabilidad tanto del evaluado como del evaluador. Las evidencias son las que soportan el resultado de una calificación. Es decir, si de pronto un evaluador evidencia que la persona no cumplió y al final del proceso de evaluación, este evaluado obtiene una calificación menor al 65%, entonces, bueno, una calificación con la cual no está de acuerdo e interpone su recurso, pues las evidencias serán lo que le va a dar el soporte a esa nota que generó ese evaluador. Entonces, siempre es muy importante que todo lo registren, tanto el evaluador como el evaluado, porque, les repito, va a ser el soporte del resultado de una calificación en un periodo determinado. Entonces, para
para este ejemplo, yo voy a indicar una evidencia que tengo de ejemplo. Entonces, acá voy a relacionar registro de 25 requerimientos atendidos en el mes de mayo. Entonces, acá el evaluador está diciendo, esta persona me atendió 25 requerimientos. Indican acá en ubicación, es muy importante que se indique que en este proceso de carga de evidencias no se deberán relacionar o no se deberán cargar documentos como tal o archivos. Acá simplemente vamos a describir la evidencia. Ya, donde reposa como tal la evidencia, pues es la que tenemos que relacionar en este campo de ubicación. Acá en el ejemplo voy a indicar que va a estar la evidencia reposa en el archivo de la dependencia. En observación es si aplica o no aplica. En el caso que no tenga ninguna observación, simplemente yo escribo, digito no aplica y le daré clic en el botón guardar. O en el caso que realmente sí se tenga una evidencia, una observación, pues se deberá digitar. Para este ejemplo, yo voy a indicar que en el mes de mayo se recibieron 30 requerimientos y solo se atendieron 25. Es decir, efectivamente hay una evidencia, la persona realizó, asistió los 25 requerimientos, pero pues realmente solo se atendieron 25 de los 30 que se recibieron. Entonces ya después se le dará clic en el botón guardar. Apenas yo le doy clic en el botón guardar, el aplicativo me va a habilitar la información referente a el evaluado, el evaluador y a la evidencia que se cargó. Entonces va a estar la fecha en la cual se cargó esa evidencia, el compromiso al cual se le asoció esa evidencia, la descripción de la evidencia, la ubicación, la observación y el usuario que registró esa evidencia. Entonces, como les decía, estas evidencias las va a poder cargar tanto el evaluador como el evaluado. Y únicamente el botón de editar se le va a habilitar al usuario, a la persona que cargó la evidencia. Es decir, yo, evaluado, no podré editar las evidencias que cargó mi evaluador. Listo. Ya con respecto a la opción de compromisos de mejoramiento, entonces yo tendré que seleccionar el periodo al cual le voy a asociar ese compromiso de mejoramiento. Tendré también que digitar el número de documento del evaluado al cual le voy a asociar ese compromiso de mejoramiento. Deberé seleccionar el nombre y deberé seleccionar la competencia a la cual le voy a asociar ese compromiso de mejoramiento, el motivo. Entonces vuelvo con el ejemplo que estaba planteando en las evidencias. Entonces, en el mes de mayo no se atendieron el 17% de los requerimientos informáticos. Dentro de los aspectos a corregir, entonces el evaluador deberá indicarle pues cuál es como la ruta que va a tener el evaluado para poder mejorar su desempeño. Entonces acá para el ejemplo voy a indicar es mejorar los tiempos de respuesta en la atención de requerimientos. En acciones de mejoramiento, entonces, atender los requerimientos máximo en un día hábil siguiente a la solicitud. Y en observación, pues en el caso que aplique alguna observación, o en el caso que no, pues simplemente digito no aplica, pero en el caso que sí, como es en este ejemplo, entonces yo voy a indicar que se realizará seguimiento semanal. Entonces ya una vez yo ya digite toda la información correspondiente, le daré clic en guardar
el cual me va a habilitar en la parte derecha pues toda la información correspondiente al compromiso de mejoramiento y pues la opción de editar. Entonces, pues como les indicaba de igual forma al inicio de la presentación, los compromisos de mejoramiento son la herramienta que tiene el evaluado en el caso de identificar de que el evaluador, perdón, en el caso de identificar de que un evaluado pues no está cumpliendo con sus compromisos, que tiene falencias, entonces por medio de los compromisos de mejoramiento podrá darle alguna ruta de mejora a ese evaluado. Entonces ya vamos a indicar la opción de evaluar. Para evaluar, yo tendré que seleccionar el periodo correspondiente, tendré que digitar el número de documento del evaluado, una vez yo busque el evaluado, entonces me va a habilitar el aplicativo de dos opciones, evaluar y ver evaluaciones. Para esta opción voy a escoger, para este ejemplo voy a escoger la opción evaluar, el cual me va a habilitar las preguntas de tipo de evaluación. Yo tendré que seleccionar cuál es la evaluación, el tipo de la evaluación que yo voy a realizar. Entonces, entre las opciones pues están las evaluación parcial eventual, que vimos pues cuáles son las situaciones que me generan una evaluación parcial eventual, evaluación del primer semestre, evaluación del segundo semestre. Entonces, pues vamos a seleccionar para el caso la evaluación del primer semestre. Acá, pues el aplicativo me indique cuáles son las fechas o el periodo que corresponde a esta evaluación que vamos a cargar. Una vez ya seleccione la opción correspondiente, me va a habilitar el campo para calificar los compromisos funcionales. Acá es muy importante que se tenga en cuenta que los compromisos funcionales se califican en una escala de 1 a 100, independientemente del peso porcentual que se le haya asignado a cada compromiso. Este es uno de los errores más frecuentes que cometen los evaluadores en el momento de hacer las evaluaciones. Entonces, muchas veces, como el peso porcentual es de 60 y el evaluador evidenció que el funcionario cumplió a cabalidad con ese compromiso, entonces como ven que el peso porcentual tiene 60, entonces ellos les asignan acá 60. Y pues de esta manera no sería el procedimiento. Si la persona ve que el funcionario cumplió a cabalidad y pues no tiene ninguna queja del cumplimiento de ese compromiso, pues se le va a asignar el peso porcentual de 100. Y acá, pues, de 95. Bueno, como lo determine el evaluador, pero tienen que tener en cuenta que la escala de calificación es de 1 a 100 para todos los compromisos, independientemente del peso porcentual que se le haya asignado. El aplicativo es el que se encarga de hacer la ponderación de cada una de las calificaciones. Ya para realizar la evaluación de cada compromiso comportamental, entonces pues deberé darle clic en el botón de evaluar. Acá el aplicativo nos arroja una ventana emergente con algunas indicaciones que se deberán leer muy detenidamente para antes de iniciar el proceso. Después de que pues yo lo habilite, el aplicativo me va a indicar cuáles son las conductas asociadas de cada uno del compromiso que voy a evaluar. Entonces, como les decía, estas conductas se encuentran enmarcadas en el decreto 815, que es el que se encuentra vigente en estos momentos. Entonces, para evaluar estas conductas evaluadas, entonces yo tendré que evaluarlo de acuerdo a la frecuencia. Es decir, si esa conducta evaluada se realizó siempre, frecuentemente, algunas veces o nunca. Entonces, para el caso, seleccionamos que este funcionario todas esas conductas asociadas las cumplió frecuentemente. Por otro lado, tendremos que responder la pregunta de si estas conductas asociadas han aportado al logro de todos los compromisos que se concertaron anteriormente. Entonces, acá lo que se busca medir es el impacto de todas esas conductas. Entonces, el evaluador tendrá que seleccionar las opciones entre si aportaron moderadamente o efectivamente no aportaron en nada. Entonces, eso pues lo determinará el evaluador. Y finalmente tendrá que responder la pregunta de si estas conductas le han permitido al evaluado aportar más de lo que tenía estipulado en los compromisos laborales acordados. Entonces acá lo que se busca medir es el valor agregado. Entonces, si efectivamente estas conductas que evaluamos anteriormente realmente le permitieron al evaluado aportar más de lo que él se tenía estipulado.
Entonces acá simplemente yo tendré que responder el sí o no. En el caso que responda sí, el evaluador deberá justificar su respuesta. En el caso que no, pues simplemente le dará clic en guardar evaluación. Y este mismo proceso lo tendrá que realizar con cada uno de los compromisos comportamentales. Entonces, de esta forma ya me quedaron evaluados los compromisos funcionales, los compromisos comportamentales. Adicionalmente, yo tendré que indicar si la persona que está realizando esta evaluación es el superior inmediato. En el caso que no, pues yo tendré que picar la opción correspondiente, la cual me va a habilitar las opciones de que el evaluador, que es la persona que está cargando esta evaluación, pues no es el jefe inmediato por motivo de una recusación, un impedimento o un retiro del responsable de evaluar. En el caso que pues, si sea el jefe inmediato, pues no se deberá marcar ninguna opción y le tendré que dar clic en el botón guardar evaluación. Entonces, apenas yo le dé clic en ese botón, me aparecerá una ventana emergente indicándome para, pues el resultado de esa evaluación para que el evaluador, antes de guardar la evaluación, pues valide que toda la información sí corresponde a la nota que efectivamente se le quiera asignar a ese evaluado. Entonces, pues me va a indicar esta persona obtuvo en los compromisos funcionales un resultado de 98, en los compromisos comportamentales un resultado del 10,33, el cual se encuentra en una escala alta. Entonces, si sí corresponde, yo le daré clic en guardar, continuaré el proceso. En el caso que no, pues yo le podré dar clic en cerrar, podré editar la información correspondiente y una vez lo realice, pues nuevamente le daré clic en guardar evaluación, confirmo todos los datos, le doy nuevamente clic y ya el aplicativo me indica que esa evaluación se creó y se registró correctamente. Ya después de que se registre la evaluación por medio del botón de ver evaluaciones, me habilitará nuevamente una ventana emergente con el resultado de la calificación o de las calificaciones que tenga ese funcionario en el periodo seleccionado. Y adicionalmente me va a habilitar los botones de detalle, de PDF, con el cual yo podré descargar ese formato PDF, imprimirlos y enviarlos a Talento Humano, o el botón de anular. Y también es muy importante que evidencien este botón de generar calificación definitiva, generar calificación definitiva. Esta opción únicamente se utilizará después del 31 de enero del siguiente año, porque pues hasta que no termine el periodo ordinario. Entonces, a pesar de que esté acá, esta no se va a marcar en estos momentos por ningún motivo. Entonces, digamos que este fue el proceso para generar la calificación del primer semestre. Yo tengo otros ejemplos que les quiero mostrar referentes a situaciones en donde existan más de una evaluación, es decir, donde haya alguna evaluación parcial eventual. En el primer ejemplo, existirá una evaluación parcial eventual por traslado o reubicación. Entonces, esta persona inició su periodo de evaluación desde el 1 de febrero, el 30 de mayo presentó una situación del traslado, entonces por la cual se le realizó la evaluación parcial eventual por el motivo correcto, la cual pues me refleja que fue por 120 días, obtuvo una calificación del 92,75. Adicionalmente, como les recalcaba en la primera parte de la presentación, siempre que se realice una evaluación parcial eventual, yo tendré que realizar otra parcial eventual por lapso comprendido entre la última evaluación y el final del periodo, con el cual pues voy a cerrar el periodo de evaluación, en el cual evaluaré el tiempo que me haga falta para terminar pues, la evaluación del primer semestre o del segundo semestre según corresponda. Y ya, pues acá están las dos evaluaciones que se le realizaron al funcionario. En la parte de abajo me aparece definitiva del primer semestre. Esta será la evaluación que se tendrá que imprimir debido a que en esta evaluación se realiza la sumatoria, la ponderación de las dos evaluaciones que se generaron en el primer semestre de evaluación. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta y como les indicaba, acá es donde se va a realizar la ponderación de la evaluación, de las evaluaciones que se realizaron a ese funcionario. Por otro lado, acá tengo otro ejemplo. Este funcionario le realizaron también dos evaluaciones
él presentó una separación del cargo por más de 30 días, motivo muy seguramente de alguna incapacidad que se presentó el día 21 de marzo. Entonces, este funcionario se le realizó esta evaluación del 1 de febrero al 21 de marzo. Los días fueron 51 días, aparece el resultado de cada uno de los compromisos concertados. Y pues, después de que se le realizó esta evaluación, el jefe personal debió registrar el ausentismo y posteriormente el nuevo evaluador pues debió registrar la evaluación correspondiente, la evaluación parcial correspondiente para terminar el periodo de tiempo de ese primer semestre. Entonces acá se evidencia que esta persona regresó o se reincorporó a sus labores el día 6 de mayo y pues el 31 de julio, que es el día en que termina el plazo, o que termina el periodo para evaluar el primer semestre. Entonces, nuevamente le recalco en esta opción de calificación o definitiva del primer semestre, es que yo tendré que descargar el PDF en el cual me aparece la sumatoria de las 2 evaluaciones que se le realizaron al funcionario. Entonces, esto con respecto al usuario evaluado. Ya para evidenciar lo correspondiente al rol de evaluado, entonces el evaluado deberá ingresar con sus datos, el cual le va a habilitar en la pantalla estas opciones. La primera pues es inicio, la segunda compromisos y competencias, la tercera evidencias, compromisos de mejoramiento y evaluaciones y calificaciones. Es muy similar a la pantalla que le aparece al evaluador, sin embargo las opciones en cada una de estas funcionalidades son diferentes. La primera de ellas, que es inicio, pues aplica igual que para el usuario o el rol jefe de personal y evaluadores. En el caso que yo quiera cambiar la contraseña, podré realizarlo por medio de este botón. Ya por la opción de compromisos y competencias, yo podré proponerle los compromisos al evaluador de acuerdo, como les indicaba, les he recalcado en toda la presentación, a lo establecido en el artículo 3 del acuerdo 617. Por este otro botón podré ver los compromisos que ya se encuentran concertados y por este botón pues podré aceptar los compromisos que me envió el evaluador. Ya en la pestaña de evidencias, pues el proceso para el cargue de evidencias es igual. Yo tendré que seleccionar el periodo, tendré que seleccionar el compromiso al cual le voy a asociar la evidencia, y registrar lo concerniente a descripción, ubicación y observación. Ya acá en la parte de compromisos de mejoramiento, pues tendré que seleccionar el periodo correspondiente y acá me irían a aparecer los compromisos de mejoramiento que se hayan enviado el evaluador. Para el usuario que tenemos acá de ejemplo, pues no hay ningún compromiso de mejoramiento asignado. Y ya en la opción de ver de evaluaciones y calificaciones, acá yo simplemente podré revisar cuáles son las evaluaciones que tengo cargada en el aplicativo. Yo las podré imprimir, revisar muy bien, entonces pues los evaluados tendrán que revisar por medio de esta opción los resultados de las evaluaciones que les hayan realizado en un periodo determinado. Entonces, pues de esta forma terminamos como toda la presentación de los diferentes roles que se pueden tener en el aplicativo EDLAP. Por otro lado, quiero indicarles que pues ustedes también pueden revisar constantemente la página de la comisión. Acá hay una serie de instructivos, de videos que ustedes pues pueden revisar con el fin pues de ampliar sus conocimientos o poder revisar pues todas las fases y todas las diferentes funcionalidades que tiene el aplicativo. Para poderlas revisar, ustedes, como les digo, ingresan a la página principal de la comisión, seleccionan la pestaña carrera. Una vez seleccionen esta opción, deberán seleccionar evaluación del desempeño laboral, sistema general de carrera. Nuevamente le van a dar clic en Sistema General de Carrera. Como les digo, acá aparecen todos los tutoriales. Estos tutoriales están actualizados. También aparecen todo lo respecto a los acuerdos, a la normatividad, a las cartillas, un espacio para preguntas frecuentes.
Y es muy importante que revisen esta parte en donde dice instructivos, debido a que siempre que el aplicativo presente alguna actualización, se realice alguna nueva funcionalidad, el instructivo correspondiente de esa nueva actualización o de esa nueva funcionalidad se va a publicar por medio de este enlace. Entonces, pues, para que lo estén consultando, acá aparecen, pues, como les digo, todos los instructivos y, pues, de esta manera terminaríamos la presentación. Nuevamente les agradecemos a todas las personas que se conectaron. Recuerden que todas las preguntas sobre el proceso de evaluación del desempeño laboral deberán ser direccionadas a los jefes de sus entidades y podrán ser remitidas también a la Comisión Nacional del Servicio Civil por medio de, bien sea la ventanilla única que podrán encontrar por medio de este enlace, por medio de este link. Ustedes ingresan a la página principal de la comisión, ingresan por este link y ese link les habilitará una nueva pestaña una nueva pantalla para poder registrar su solicitud. Entonces, adicionalmente, si las preguntas, consultas o lo que nos quieran reportar hacen parte de temas técnicos, de pronto inconvenientes con el aplicativo, algún fallo del aplicativo, además lo tendrán que remitir por medio del correo electrónico edlsoporte@cnsc.gov.co. Entonces, pues un muy feliz día para todos y les agradecemos muy nuevamente por la participación y todas las personas que se conectaron. Que tengan un muy buen día.